A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Bien, apuntad bien lo que os tengo que decir ahora, porque ya sabéis que es martes y es día de consulta. Así que tenéis el teléfono abierto para que podáis llamar y entrar en la consulta de hoy. Estaremos con nuestra dietista y nutricionista, Leticia Garnica. Así que cualquier cosa que tenéis que consultarle a Leti, pues ya sabéis que podéis llamar al teléfono 91 443 6501. 91 443 6501. Centrándonos en nuestra alimentación, en nuestra dieta, en algún hábito que queramos modificar, incluso ahora mucho que se habla de la suplementación. Bueno, pues a veces esa parte de la suplementación la vamos a encontrar en la alimentación. ¿Tenéis dudas sobre ello? ¿Cuáles son los mejores alimentos dependiendo qué es lo que queramos conseguir? Podéis llamar a este programa en el día de hoy, preguntarle todo lo que queráis a Leticia Garnica. Te repito el teléfono, llama ya, eso sí, prontito, al principio del programa, porque luego Leti y yo empezamos a hablar con todos los temas que tenemos preparados y luego no da tiempo a la consulta. 91 443 6501. 91 443 6501. Os iremos repitiendo el teléfono durante todo el programa. Antes hablaremos de osteoporosis. Y antes, ya sabéis que me gusta destacar alguna noticia de actualidad en los primeros minutos del programa y de paso, pues dar algún consejo de salud, algo que podamos incluir en nuestra rutina a modo de micro hábito. Y este me ha resultado bastante interesante porque hoy quiero empezar con algo que quien lo ha pasado lo recuerda perfectamente: los cálculos renales, las famosas piedras en el riñón, porque dicen que es uno de los dolores más intensos que se pueden experimentar y esto no suele olvidarse. Pero hay una buena noticia y es que la ciencia sigue insistiendo en algo muy importante. Muchos de estos casos pues se pueden llegar a prevenir y mucho con cambios en la dieta. Un estudio reciente pone el foco en esto precisamente, en personas que ya han tenido cálculos renales, pues introducir ciertos cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de que vuelvan a aparecer. Y esto es clave porque quien ha tenido uno, pues tiene más posibilidades de que se repita. Vamos a explicarlo de una manera fácil. Los cálculos renales se forman cuando ciertas sustancias que están en la orina, como el calcio, el ácido úrico, se concentran demasiado y acaban formando pequeños cristales. Si estas condiciones se mantienen, esos cristales crecen y aparecen la piedra. ¿Dónde está la dieta aquí? Pues en casi todo. Lo que comemos y bebemos influye directamente en esa concentración de sustancias. Por ejemplo, beber poca agua hace que la orina esté más concentrada. Al final facilita también la formación de cálculos. Y al revés, una buena hidratación ayuda a diluir estas sustancias y reduce el riesgo. El estudio también señala que no todo es eliminar alimentos sin más, como muchas veces se cree. De hecho, algunos enfoques más completos que combinan dieta y tratamiento cuando es necesario han demostrado ser eficaces. Entonces, el mensaje principal es claro: los hábitos diarios importan mucho más de lo que pensamos. Lógicamente, yo creo que os podéis hacer una idea de por dónde viene el consejo práctico de hoy, que siempre intentamos ponerlo de una forma sencilla para que lo podamos incluir en nuestra rutina. Hidrátate bien a lo largo del día. No solo cuando tienes sed. Acompáñate de una botella de agua que te acompañe, la llevas contigo y pues de vez en cuando vas pegándole, como se suele decir, buchitos a la botella, vas bebiendo agua. No solo de repente que tengamos la sensación de sed, que además ahora que entramos en la primavera, a medida que nos acerquemos al verano, muchas veces pasamos calor, la sensación de sed llega más tarde, no la percibimos tan pronto. Bueno, pues no esperemos a tener esa sensación de sed. Bebamos agua de forma regular. Esta es una de las medidas más eficaces para prevenir
la formación de cálculos renales. No hace falta obsesionarse, pero sí mantener esa ingesta pues más constante y además cuidar la alimentación en general. Luego se lo preguntaremos a Leti. Evitar excesos de sal, no abusar de proteínas en exceso, mantener pues una dieta equilibrada. No se trata de hacer cambios radicales, sino de pequeños ajustes sostenidos en el tiempo. Porque muchas veces pensamos en los riñones solo cuando fallan, ¿no? Pero también pues se pueden cuidar antes. Así que si alguna vez has pasado por ese dolor o quieres evitarlo, quizá la clave no esté en el tratamiento puntual, que sí, obviamente, sino en lo que haces cada día que puede ayudar. Esos hábitos saludables. Con esta idea, prevenir desde lo más cotidiano, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de osteoporosis, pero después con la consulta. Os recuerdo el teléfono 91 443 6501, 91 443 6501, consulta con nuestra dietista y nutricionista Leticia Garnica. Si no puedes entrar, también sabes que nos puedes enviar un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com. Empezamos ya el programa de hoy. Todos los besos que damos. Radio Marca también se vive en redes. Ping, pom, con Javier Amaro. Síguenos en Instagram, radio_marca y en TikTok, radio.marca. ¿Cómo está Radio Marca, chaval? Hoy os cuento cómo se cubre un partido a las 2 de la tarde. Clips, highlights y lo mejor de cada programa cuando Básicamente quieras. es como el de las 9 de la noche, pero bueno, vamos a contarlo. Todos empiezan aquí. Adrian Newey, ingeniero y gurú de la Fórmula 1. ¿Qué haces, Adrian? Pues ASMR, ¿no? Para lo que me habéis contratado. ¿Pero cómo que ASMR, Adrian? AMR, Aston Martin Racing. ¡Oh, my God! Vamos, dale caña y arréglanos el coche. ¡Ay! ¿Y qué hacemos con las vibraciones, Adrian? Que Alonso se le están saltando los pases. Este domingo a las 7 de la mañana. Sigue con nosotros en Radio Marca, el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. ¡El sol naciente! Radio Marca, la radio del deporte y la radio de la Fórmula 1. Y ojito que el domingo cambia la hora. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como os decía al principio, de osteoporosis. En España, fijaros, más de 3 millones de mujeres, cerca de 1 millón de hombres sufren osteoporosis. Es una patología metabólica ósea más frecuente. Y además se le llama, o se dice, o se le etiqueta como silenciosa. Aquí nos encontramos, o hay dos preocupaciones dentro de la comunidad científica, que es el, nuevamente, diagnóstico precoz y el tratamiento, lo importante que es para esta enfermedad, como para muchas otras que vamos hablando, pero nos vamos a centrar hoy en la osteoporosis. Para hablar de este tema, estamos con el doctor Marcos Paulino Huertas, presidente de la Sociedad Española de Reumatología, para aprender un poquito más sobre la osteoporosis, sobre todo de prevención y diagnóstico precoz, que creo que es tan importante. Doctor Marcos Paulino Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Le necesitamos y mucho en los próximos minutos porque espero que a nuestros oyentes no le quede ninguna duda. Cuando hablamos de enfermedades que ponemos esa etiqueta de silenciosas, a mí me preocupa mucho porque es verdad, doctor, que aquí, mientras no haya síntomas, no hay enfermedad. Para el paciente me refiero. No atendemos muchas veces pues a pruebas de cribado, no vamos al médico cuando a lo mejor entramos en esa edad donde deberíamos tener un control. Esto se agrava mucho cuando hablamos de silenciosas y pasa con la osteoporosis, ¿no? Efectivamente, es una enfermedad que no da la cara. Entonces comienza a hacer su papel y tú no te das cuenta. Sí que es cierto que en ocasiones puedes tener un poco la mosca detrás de la oreja, por ejemplo, si empiezas a ver que comienzas a perder estatura, ¿no? Que comienzas a tener como más giba en la espalda, como más deformidad, o que, por ejemplo, tienes el antecedente de que tu madre o tu padre tuvo una fractura de cadera o estuvo tomando suplementos de calcio cuando era a partir de los 50 o los 55 años. Entonces, hay una serie de datos que te pueden sugerir que la tienes, pero evidentemente como no duele, en principio
no lo vas a notar, pues muchas veces nos encontramos con los pacientes ya con formas muy avanzadas de la enfermedad. Claro, y muchas veces entiendo, y bueno, hemos leído no hace poco que el problema también es que muchas veces es cuando un paciente va al hospital con una fractura, ¿no? O de repente, pues eso, se ha fracturado la cadera o una vértebra y de repente le dan el diagnóstico. No, es que usted tiene osteoporosis y estaba sin diagnosticar. Claro, estaba sin diagnosticar y estaba sin tratar. Entonces, cuando se produce un pequeño impacto, o hay gente, por ejemplo, que se puede romper una vértebra de la columna simplemente por coger una garrafa de 5 litros de agua, porque ya tiene tal fragilidad en los huesos que son como si fueran de porcelana, ¿no? Entonces, con mucha facilidad se produce la fractura, ¿no? Y además son fracturas que pueden limitar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. En el caso de las fracturas de cadera, por ejemplo, pues el porcentaje de pacientes que no recupera su estado basal, es decir, como estaban antes de caerse, es importante, es muy significativo, ¿no? Por eso es básico el diagnóstico precoz en este tipo de enfermedades y que sobre todo las personas o poblaciones de riesgo, las mujeres a partir de la menopausia o personas que tienen problemas de tipo hormonal, gente muy fumadora, etcétera, pues acudan a su médico de cabecera para valorar, para hacer el estudio, la densitometría, y determinar si tienen o no tienen la enfermedad. Ahora vamos a hablar de esas pruebas, ¿no? De ese diagnóstico precoz. Antes, no sé si he empezado la casa por el tejado un poco, vamos a entender un poco qué es realmente la osteoporosis. Es un problema de huesos, eso lo podemos saber todos, pero a lo mejor no sabemos concretamente qué es lo que es. Bueno, digamos que la osteoporosis es una enfermedad que puede tener diferentes causas, pero lo que se produce es una pérdida de la resistencia del hueso, ¿no? Es decir, una mayor fragilidad, porque nuestros huesos comienzan a perder lo que vulgarmente se dice calcio, pero en realidad es masa ósea, son más minerales, y entonces comienza a tener una menor resistencia, de tal manera que con mucha facilidad o con más facilidad puede ser sometido a fracciones o a pequeñas caídas, a pequeños golpes, y generar la fractura, ¿no? Que es la clave de la enfermedad. Es decir, la enfermedad, el problema que tiene fundamentalmente son las fracturas. Es decir, tú puedes tener una osteoporosis y pasar desapercibida, incluso puedes tener en ocasiones fracturas vertebrales sin que el paciente se dé cuenta, es decir, indoloras, lo cual es bastante sorprendente, pero vemos pacientes así. Y entonces cuando llegan a lo mejor y dicen, pero bueno, mamá, estás más bajita, has perdido 5 o 6 centímetros y además tienes la espalda como, te salen aquí unos bultitos que suelen ser lo que son las colitas de las vértebras que comienzan a visualizarse ya debajo de la piel por esas fracturas o esos aplastamientos. En definitiva, bueno, pues es una enfermedad que puede manifestarse de muchas maneras y que se produce por esa fragilidad en los huesos, por la pérdida de masa ósea, que se llama, de nuestro material mineral, por así decirlo. ¿A qué edad suele aparecer o en qué momento debemos, si no vemos esas situaciones, pues como como se suele decir, de haber mermado, haber bajado unos centímetros o no tenemos esos síntomas, ¿a qué edad deberíamos empezar a vigilarnos, a hacer esas pruebas o a qué edad suele aparecer? Bueno, fundamentalmente lo que es la población que más se afecta por la osteoporosis son las mujeres, sobre todo a raíz o a partir de la menopausia. Entonces, sobre todo si tienes factores de riesgo, como eres una mujer en torno a 50 años, estás llegando a la menopausia, ya la has tenido, y además tomas poco lácteo, no te gusta la leche, o te sienta mal, fumas o tomas mucho café. Si tienes además en tu familia antecedentes de gente que ha padecido fracturas de cadera o que ha tenido aplastamientos vertebrales, o que estás tomando corticoides, todo ese tipo de datos vas sumando y los médicos más o menos tenemos unas tablas para identificar que esos pacientes están en riesgo, ¿no? Entonces, fundamentalmente eso. Mujeres al llegar a la época de la menopausia, sobre todo si han tenido antecedentes en la familia. También puede ser gente premenopáusica o incluso hombres que, bueno, pues están con diferentes tratamientos, y los corticoides pueden producir osteoporosis, medicamentos que son, digamos, para la tensión, ciertos diuréticos pueden producir osteoporosis, que son fármacos que nos hacen orinar, pueden producir osteoporosis también anticoagulantes, ¿no? Gente que padece del corazón puede favorecer la enfermedad. En definitiva, hay muchos factores y, por supuesto, los hábitos cuando no son saludables, cuando abusas del alcohol, del tabaco, no tomas una dieta
equilibrada y rica en calcio, pues tienes más riesgo, ¿no? Entonces todo esto lo tienes que tener en cuenta para consultar al médico. Hay que tener muy en cuenta lo que ha dicho, ¿no? Y la cifra que decíamos al principio, que a veces la osteoporosis siempre nos viene la imagen de una mujer, y aunque sea se dé con mayor frecuencia a las mujeres, los hombres también la pueden aparecer, aunque en menor medida. O sea, que los hombres también tienen que estar, pues ojo a visor, ¿no? Con este tema. ¿Por qué es más en hombres que en mujeres? Bueno, hay un componente de tipo genético, de tipo hormonal también. Cuando se produce la menopausia, la mujer deja de producir estrógenos. Los estrógenos son muy importantes para el metabolismo óseo, y entonces se produce esa falta de estrógenos que condiciona que haya un aumento de la destrucción, ¿no? del hueso frente a la formación de hueso nuevo. Todo eso favorece que las mujeres tengan 5 veces más osteoporosis que los hombres. Sí que es cierto que luego ya a partir de los 75, 80 años las cifras se igualan bastante, ¿no? Entonces ya los hombres a partir de esa edad tenemos que también cuidarnos y mirarnos, porque podemos tener una osteoporosis y no saberlo. Antes hacía alusión al tema de la alimentación, ¿no? En los últimos años, no digo que obviamente haya personas pues que realmente les siente mal la leche o los lácteos, la lactosa, que vayan quitándose determinados alimentos de su día a día, de su rutina, pero es verdad que ya se ha generalizado tanto esta idea que directamente ante la duda me los quito, y cada vez menos personas pues toman productos lácteos sin un diagnóstico, sin que un médico se lo haya pedido. Entiendo que en el caso de las mujeres, el que no se lo haya pedido un médico, no sé si han visto un aumento de osteoporosis o que esto pueda afectar o afecta de una manera directa a la enfermedad por esta manía que hemos cogido. Claro, o sea, yo creo que para quitarte los lácteos, la leche y tal, bueno, pues tienes que estar justificado, o sea, tienes que tener un diagnóstico médico que te aconseje la retirada de lácteos, pero aún así, quitándolo, pues hay otro tipo de leches vegetales que están enriquecidas en calcio, o hay otro tipo de alimentos que puedes complementar para compensar, ¿no? Esa falta de la principal fuente de calcio de la dieta, que son los lácteos, con mucha diferencia, ¿no? Claro. Entonces, el producto que tiene más calcio de todos es el queso curado, ¿no? Y evidentemente habrá gente que tenga colesterol, que tendrá que tomarlo fresco, que tiene menos, pero bueno, digamos que se pueden diseñar diferentes dietas que van a favorecer que lleguemos a ese gramo de calcio al día que necesitamos. Y también es muy importante la práctica del deporte, ¿no? La práctica, evitar el sedentarismo, porque simplemente el pasear, correr, aumenta las cifras de masa ósea. Todos recordamos esas imágenes de los astronautas, ¿no? Cuando vuelven de la Estación Espacial Internacional y los tienen que sacar como si fuera con una carretilla, ¿no? Porque los pobres no se pueden sostener por la atrofia muscular, y también porque pierden muchísimo calcio en los huesos, puesto que están flotando, ¿no? En el espacio, y eso descalcifica muchísimo. O sea que digamos que el ejercicio, la dieta, los buenos hábitos, todo esto va a favorecer la salud ósea. Y es una manera, entonces, de prevenirla, o sea, que porque habrá gente que diga, vale, en mi casa, por ejemplo, pues no sé, mi abuela, mi madre, mi padre, tengo casos, ¿no?, de osteoporosis o de este tipo de fracturas. Quiero prevenirla. ¿Se puede prevenir? Es decir, por mucho que tengas un componente genético, ¿se puede prevenir con estos hábitos? Sí. Evidentemente, esos hábitos van a hacer que si tú desarrollas la enfermedad, porque genéticamente está predispuesta, tu enfermedad será más suave, más leve, menos grave que si no lo hicieras. Es decir, aunque tengas esa tendencia o esa predisposición, si tú te cuidas y tú te preparas, pues las consecuencias van a ser mucho menores, y probablemente va a evitar que el paciente pues pueda llegar a tener fracturas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que siempre la prevención y el hacer una dieta saludable, etcétera, pues puede mejorar esa situación. O sea, sin duda, aunque tengas ese componente en casa, de la familia, tienes que intentar completar tu dieta y hacer una vida saludable. Y el fortalecimiento, el ejercicio, o sea, todo eso tenemos que hacerlo sí o sí. Lo ponemos, siempre digo lo mismo, lo ponemos tan fácil que es que son las mismas medidas prácticamente para todas las enfermedades, para trabajar en la prevención, pero no sé por qué no lo hacemos. O sea, si me dices que son distintas, una para cada enfermedad, pues puedes llegar a entender que nos sobresaturen. No, yo creo que no tenemos ninguna excusa. O sea, que decir, claro, la dieta sana, la dieta mediterránea, ¿no?, que tiene propiedades antiinflamatorias, el ejercicio tanto aeróbico como también ejercicio de fuerza controlado, el mantenerse con un buen peso corporal, el evitar tóxicos, todo eso beneficia para un montón de enfermedades, no solamente para la osteoporosis. Y si no lo hacemos es porque no queremos, ¿no? Evidentemente, lo más cómodo es no hacer caso, estar tumbado en el sillón y estar ahí sin tomar una dieta adecuada, ¿no? Pero yo creo que es importante porque la salud hay que cuidarla, y es lo principal, el que nos concienciemos de esto y que nos pongamos manos a la obra todos en ser más saludables.
Muy importante. Si alguien nos está escuchando que pertenece a ese grupo de personas que se han quitado los lácteos directamente, todos, porque hay personas que ya no es que se los quiten la leche solamente, sino todo, fuera. Primero, que acudan al especialista para que le diagnostique si realmente le está haciendo daño, y segundo, si no, para que le dé esa dieta donde pueda suplir ese calcio, ¿no?, que ha dejado de tomar por abandonar los lácteos. También hay gente joven, no sé si, porque hay personas que pueden decir, bueno, yo me los voy a quitar ahora un tiempo, soy joven, y de aquí a que pueda tener osteoporosis, pero claro, entiendo que el cuerpo tiene memoria, es decir, si tan joven quitamos tanto calcio... Bueno, es fundamental, porque tú piensas que nosotros alcanzamos un pico de masa ósea, es decir, el máximo en torno a los 25 años, 30 años como mucho, es decir, nuestro calcio, nuestro capital óseo, nuestra masa ósea la vamos a obtener muy jóvenes, ¿no? Entonces, si tú no te has cuidado durante la juventud, luego vas a partir de una cantidad de material óseo inferior, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que durante la juventud, la infancia, el niño y el adolescente, el joven, esté bien alimentado, haga sus ejercicios, evite la obesidad, etcétera, etcétera, porque eso luego vamos a vivir ese capital óseo, de eso que hemos acumulado durante esos 25 primeros 30 años de nuestra vida. Volviendo un momentito al diagnóstico, estaba diciendo que, bueno, teniendo esos síntomas, o si nuestro médico lo ve, nos tiene que hacer una prueba diagnóstica. ¿Cómo ha dicho que era el nombre de esa prueba diagnóstica y en qué consiste? Es una densitometría, es una prueba que se basa en una haz de rayos X que atraviesa nuestro esqueleto, nuestro hueso, y entonces en función de la resistencia que encuentra ese rayo, ese haz atravesar el hueso, nos va a determinar la cantidad de gramos de calcio por centímetro de hueso, ¿no? Entonces eso es la manera que tenemos para saber exactamente la cantidad de calcio que tenemos en los huesos. Sí que es cierto que ahora se van produciendo avances, ¿no?, tecnológicos como en todo, porque esto, digamos, nos indicaba la masa ósea total. Sin embargo, no nos identificaba lo que era la calidad, ¿no? Si ese calcio, por así decirlo, estaba bien distribuido por todo el hueso, o tenía, por ejemplo, zonas donde se acumulaba más y otras que estaban como huecas, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos ya elementos como el TBS, que se llama el Trabecular Bone Score, que nos permite identificar también no solamente la cantidad, sino la calidad, con lo cual, digamos, tenemos cada vez más herramientas diagnósticas para afinar y poder identificar a esos pacientes con osteoporosis. Ajá, o sea que, y aparte es una prueba, entiendo que indolora, porque esto también muchas veces nos tira para atrás. Radia 20 veces menos que una radiografía simple, es decir, una cosa absolutamente inocua, ¿eh? Y muy sencilla y rápida, con lo cual tampoco tenemos excusa en este aspecto. Me refiero para poder romper ya, ¿no?, con ese infradiagnóstico que lleva la osteoporosis, que no a veces no puedes entenderlo, pero bueno, esa falta de síntomas a veces nos lleva a ello. Que no haya síntomas, por tanto, en ese momento, si no hay síntomas, entiendo que no duele, pero luego la osteoporosis puede llegar a doler con el tiempo, aunque no haya fractura. Bueno, se habla de que puede haber microfracturas que no se detectan en las radiografías o en las pruebas y que pueden producir molestias. Pero fundamentalmente el síntoma cardinal cuando hay dolor es que ahí se ha producido la fractura. Y todas además es una fractura que por lo general, pues claro, es un dolor muy agudo, muy invalidante, te limita muchísimo la movilidad, pasas a depender de otras personas, es decir, es un auténtico drama, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, y más en nuestra población, ¿no?, que está produciendo un envejecimiento progresivo y que vamos a ir cada vez más años, y llegar bien a esos años para tener calidad de vida y no depender de nuestro entorno, ¿no? Porque a veces no es posible, no tenemos a alguien que nos vaya a cuidar o a atender de una manera adecuada, o no haber los recursos suficientes. Por eso es tan importante desde la juventud, desde el principio, el prepararse, ¿no?, para lo que pueda venir. Y además, bueno, es una cosa que todo el mundo desea, ¿no?, llegar lo más independiente posible, ¿no?, a esa edad más madura, y hacerlo pues disfrutando de la vida en la medida de lo posible y con esa independencia, ¿no? Y al final pues eso solo lo vas a conseguir pues a base de haberte cuidado durante muchísimo tiempo. Entiendo que el tratamiento luego será una medicación, es sencillo. Sí, fundamentalmente cuando ya diagnosticas al paciente, estableces un poco el perfil de paciente que tienes y en función de la severidad de la enfermedad, de la gravedad de la osteoporosis, de la edad del paciente, pues todo esto determina qué tipo de medicación puedes utilizar o elegir, ¿no? Entonces tenemos diferentes medicamentos y que es cierto que hemos pasado tiempo, unos años,
con muy poquita medicación, pero cada vez tenemos más instrumentos que nos permiten ir cambiando de un medicamento a otro. Podemos hacer también periodos de descanso, lo que se llaman vacaciones terapéuticas, complementarlo, por supuesto, con suplementos de calcio, con el ejercicio. En definitiva, lo que hacemos es individualizar el tratamiento, hacer un tratamiento a medida del paciente en función de sus características. Porque hablábamos de pues ese diagnóstico, lo importante que es, pero también se habla de un problema que hay con la adherencia a los tratamientos. Entiendo que ambos van ligados. Sí, claro, porque muchas veces los pacientes se cansan. Entonces, son tratamientos para largo plazo, son tratamientos que muchas veces hay que mantenerlos durante años. Nosotros lo que hacemos es ponemos el tratamiento y luego repetimos la prueba, la densitometría, pues al año y medio, al año, los 2 años, en función de las características del paciente, para ver si está funcionando y si no funciona, poder cambiarlo. Muchas veces los pacientes, como tienen que tomarlo durante mucho tiempo, se cansan y lo dejan, ¿no? Y entonces luego, pues cuando ves a lo mejor la densitometría que se ha producido una pérdida de masa ósea, dice, pero usted se toma el tratamiento, y muchas veces nos dicen, pues no, la verdad es que lo dejé pues porque se me olvidaba, me parecía muy aburrido, o me sentaba regular, y en vez de decirlo, pues lo dejan y ya está, ¿no? Entonces por eso es muy importante la concienciación de que el paciente, cuando tienes que tomar un tratamiento de estos, pues es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Y que te va a acompañar durante mucho tiempo y te tienes que mentalizar. No queda otra, la verdad. No queda otra. Yo creo que, nos lo ha explicado perfectamente, doctor. Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Vamos a poner el foco desde Cuídate en la prevención sobre todo, pero también en el diagnóstico precoz, lo importante que es, pues acudir al médico que nos haga una valoración de cómo están nuestros huesos y tener un tratamiento si así lo requiere, ¿no? Pero es muy importante saber que estamos ante una enfermedad silenciosa, que no esperemos a los síntomas, de verdad no esperemos a los síntomas, que somos muy cabezones, tengo que decirlo, lo digo en el tono que me lo dice mi madre, muy cabezones. Nos empeñamos. También me dice eso. No, yo creo que es una frase de madre. Sois muy cabezones. Pues esto lo mismo. Total. Igual. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, gracias de corazón. De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición. Un abrazo, de verdad, gracias. Un abrazo. El doctor lo ha explicado perfectamente, o sea, hemos hecho una radiografía total de esta patología y yo creo que ha quedado muy claro lo que tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Y repito lo que decíamos al final, tanto el doctor como yo, no hay que ser cabezones, no esperar a los síntomas, no esperar a los síntomas. Cuando entramos en esa edad, creemos que en nuestro caso, pues nuestra familia ha podido tener osteoporosis. En cuanto vemos esos síntomas visuales a los que hacía referencia el doctor Marcos Paulino Huertas, pues acudir a nuestro especialista es muy importante. Y si tenemos un tratamiento, seguirlo a rajatabla. Para los más jóvenes, cuidado con la alimentación. Para todos, cuidado con la alimentación y con la actividad física. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Continuamos. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Ha sufrido alguna ocupación o robo? No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA, un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC, con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Enseguida abrimos la consulta con Leticia Garnica, 91 443 6501. Pero antes, última hora, actualidad. Hablamos del Atlético de Madrid y esa última hora nos la cuenta Ainhoa Sánchez. Ainhoa, buenas tardes. ¿Qué tal, Yane? Buenas tardes. Pues sí, a ver, confirma. Cuéntanos. Se confirma lo que era un secreto a voces, la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, eso sí, a final de temporada. Como veníamos contando prácticamente desde que terminó el derbi del domingo en el Bernabéu, Griezmann, con un permiso del Atlético de Madrid, se ha desplazado hasta Estados Unidos, donde ha terminado de cerrar su salida, su nueva llegada al Orlando City, el club del que venimos hablando mucho tiempo, que le quería antes de que terminase la temporada. Pues bueno, finalmente Griezmann se marchará una vez concluya la temporada. Así que el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid dará por concluida esta segunda etapa como jugador rojiblanco, la última, como digo, como jugador rojiblanco, y emprenderá una nueva aventura en tierras estadounidenses, todo después de la eliminatoria con el Barça, de la final de Copa y de esta temporada que todavía tiene muchos retos por delante el Atlético de Madrid. Bueno, pues ya sabemos dónde estará la próxima temporada Griezmann, Orlando. Bueno, pues nada, que sepas que allí hay mucha humedad, Ainhoa. Vale, espero que Griezmann también lo sepa. Espero, yo creo que antes de firmar le habrán contado las condiciones también meteorológicas. Como está por allí, seguro que lo han notado. Él se ha ido a enterarse de primera mano de todo el tema climatológico y de la ciudad, seguro. Pero no es lo mismo irte a una firma 2 días y ver dónde vas a vivir, que a lo mejor o has tenido suerte o no lo has notado tanto, que pensar que vas a estar ahí todo el día. Pues escucha, con lo que se ha hablado del Orlando City, como luego se arrepienta por el tiempo, calla, ¿eh? Hombre, es que al final el tiempo, la comida y todas estas cosas influyen en la salud. Eso es algo que deberían estudiar también los futbolistas, en este caso, y ponerlo dentro de la cláusula. A ver, no sé cuánto le importará el tiempo a Griezmann, pero es verdad que la cultura americana le mola mucho, lo hemos contado siempre, el rollo americano de la NBA y demás. Así que bueno, parecía claro que su salida iba a ir para allá y bueno, esperemos que se aclimate bien al tiempo y a la vida en Orlando, siempre después de que acabe esta temporada con el Atlético de Madrid. Eso es cierto, le gusta mucho la NFL, lo va a disfrutar un montón, pero que conste que el que ha vivido en España después lo echa de menos. Siempre terminan volviendo de una manera o de otra. Eso seguro, Jan, eso seguro. Oye, seguro que tiene la puerta abierta del Atlético de Madrid por si en un futuro, quién sabe, puede ayudar al equipo desde otro lugar que no sea sobre el verde. Efectivamente, si es que puede ser en cualquier puesto, no tiene que ser justamente en el terreno de juego. Volverá, yo veo a Griezmann volver al Atlético de Madrid de alguna manera. Ainhoa, muchas gracias. Un besazo muy fuerte. Jan. Un abrazo. Me encanta que Ainhoa haya entrado en el programa, de verdad. Bueno, a mí personalmente me da mucha pena que Griezmann se vaya. Leticia Garnica, dietista y nutricionista. Leti, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que me da muchísima... La verdad, a mí me cuando se van así los futbolistas y han sido tan importantes dentro de un equipo, como en este caso Griezmann para el Atlético de Madrid, me da pena. Bueno, porque se les coge un poco de cariño, ¿no? Yo no te quiero decir, cuando era pequeña me dio pena cuando se iban todos, como el gran elenco del Real Madrid. Yo, bueno, es que soy un poco mayor, pero no pasa nada. No, eres mayor. No. Tú cuando se fue Cristiano, que eras una niña. Claro, que va, yo hacía la colección donde salía Redondo, donde salía el Buitré, donde salía Raúl, me acuerdo de Laudrup, que además ahí... Yo a Laudrup lo tenía en mi carpeta. Bueno, es que me encantaba, o sea, yo era verdadera fan. Me acuerdo que una vez, creo que fue a Mikel Erenchuk que le decía que, claro, al final terminas diciéndoles eres un poco como, eras un forracarpetas. Total, claro, bueno, es que teníamos... ¿Cuánto hizo la Super Pop por nosotros? Bueno, efectivamente, y tenías muchos, pues alguno caía, algún cromo futbolista que ahí pegabas. Yo tenía una carpeta, un libro entero lleno, obviamente, ya lo saben, los oyentes, anda que me lo he contado veces, qué vergüenza, de Kiko, de Francisco Narváez. Tenía un libro entero de él. Bueno, a mí es que me cae fenomenal, además, como le he conocido ahí... ¿Has tenido suerte? Sí. Yo no, yo he coincidido muchas veces con él, pero en persona no. Ya saben mis compañeros, hasta él mismo, que en persona no, ni te voy a conocer. Bueno, podemos me da mucha vergüenza. No. Yo se lo voy a preguntar a Pedro. He llegado a estar cerca de él y de irme, porque decir, mira, para no hablarte, para esto me voy. Ya. Él lo sabe, o sea, y colgué una vez una foto en Instagram porque tenía toda mi habitación del colegio mayor, toda la pared, el techo, todo forrado Kiko, con fotos de Kiko, algunas muy pequeñas. Entonces, lo que hice un año, fíjate tú lo que estudiaba yo, forré toda la pared con plástico de pegar los libros. Yo soy la de la residencia o del colegio mayor y te estampo. No, al contrario, porque ¿qué hice? Claro, era todos los años tenía que ir pegando foto por foto con el Blue Tack y algunas eran pequeñas. Tú date cuenta que era las 4 paredes y el techo.
algunas con fotos repetidas. Oye, Yani, yo creo que esto es digno de estudio. ¿Qué hice? Lo forré le pegué el forro de pegar de los y entonces, libros. Cuando terminaba en junio el curso, lo que hacía era doblarlo cual rollo y al año siguiente lo volvía a doblar y ahorraba un montón de tiempo. Vamos, que yo tenía a mi Kiko, Te pusiste ahí el papel de la pared. Qué guapo, sí, tenía el arquero, tenía todo. La foto más grande que tenía de un anuncio de gafas de fotos, de un anuncio de gafas de sol. De ver. No te puedes imaginar, o sea, es que lo tengo en mi cabeza. Yo creo que todavía tengo ese forro, en mi casa. Me parto. Y estaba, en las carpetas pues estaba Laudrup, llegué a tener a Koeman, a Schuster. Claro. Ah, madre mía, Schuster. Tenía a Schuster. Yo jugaba al Víctor tenis Bahía. con el hijo de Schuster. Estábamos en el mismo club. ¿En serio? De tenis, sí. Ahí estuvimos. Tú fíjate, si es que, madre mía, ¿cómo éramos, Bueno, yo era súper groupie. Groupie, yo también. Yo reconozco que también lo era. O sea, es que me encantaba. Sí. Sobre todo esa, que no digo que ahora no, pero como que les tenías como más cerca. No sé por qué. ¿Pero no eres groupie o ahora ya no los tienes tan cerca? Bueno, ahora yo me gusta, pero no soy súper groupie, no soy súper fan. A ver, sí, es verdad que a lo mejor es la madurez, ¿no? Que vas entrando y vas sentando la cabeza o no lo sé. No lo sé. Yo soy groupie de muy poco, o sea, de 2. Yo tengo que decir que a lo mejor a veces soy chaquetera, porque hay algunos que me gustan de un equipo y otras veces otro. Ah, bueno, pero eso está bien. ¿Verdad? Sí, pero es que yo en cambio, solo hay de un equipo que no. Bueno, pues, pero no lo vamos a decir. No pues pasa ya nada. está, oye, ahí dejamos la intriga. La intriga. Son tus colores. Total. Vamos a empezar la consulta. Vamos a por ello. 91 443 6501. Podéis llamar y entras en directo. Cualquier cosa, alimentación. Tenemos muchos temas de los que hablar. Si da tiempo, estupendo. Si no da tiempo, pues el lunes, que estaremos con Leti. Pero lo importante son vuestras llamadas, lógicamente. Pero le ponemos la sintonía de Leti primero. Vamos a ver. Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? Pues vamos con la consulta con nuestra dietista y nutricionista Leticia Gárnica. Hablaremos de astemia primaveral, hablaremos de muchas cosas. Del kéfir, que me van a dar un trozo de hongo para ver si hago mi propio kéfir, porque le he dicho que iba a empezar a tomar un montón de cosas. Pero te comprometes a hacerlo y subirlo a tu Pero Instagram de Cuídate. Lo hace el hongo kéfir, solo lo el hace, hongo. Claro. Yo no tengo ni que batir ni nada, solo colar. Pero tú míralo bien. O sea, queremos ver el proceso. Bueno, ya verás qué pedazo de proceso voy a hacer. Arellano me tiene que traer un trozo de hongo. Ya tenemos primero los oyentes y después vamos con los temas. Total. ¿Te parece? Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Leticia, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Mira, os quería hacer una consulta. Soy muy rápido, ¿vale? Nada, tranquilo. Para ti la consulta. Bueno, mira que siempre me da un poco de apuro porque yo tiro más por la traumatología y estas cosas, pero bueno, dicen que el amor lo puede todo. Entonces, y me daba un poco de corte llamar, pues mira, os voy a llamar. Resulta que a mi mujer le han detectado un déficit de enzima DAO. Vale, o sea que tiene una histaminosis. Correcto, eso vale. Es. Bueno. Vimos que tenía unos síntomas muy dispares, muy dispersos, y haciéndole una prueba de alergia alimenticia a la chica que estaba allí se le ocurrió. Dice, ¿te has mirado la enzima DAO? Y así lo hizo, y efectivamente le ha salido un déficit, pero tenía unos síntomas tan dispares como vértigos, prurito, a lo mejor picores, tiene una rinitis que no sabíamos de qué venía ni se la curaba, y entonces, pues nada, se ha empezado a suplementar. Ha notado bastante mejoría en cuanto a los vértigos que ya no tiene, está muy contenta, pero claro, cuando vemos un poco el problema alimenticio que supone... Sí, porque hay muchos, ¿verdad? Todos los productos, todos los alimentos, por H o por B, contienen histamina y la dieta se queda en nada, digamos, ¿no? Pues por ahí va mi pregunta, a ver si es así de seria la cosa o se puede de alguna manera aumentar la suplementación o detectar
qué productos o qué alimentos discernir cuáles son los que le hacen más daño. Vamos. Pues qué buena tu pregunta, Jorge. Me encanta que hayas llamado con esto y que no te dé apuro, o sea, que sigan tu camino muchos oyentes, que no tiene que dar apuro y aquí charlamos como si le estuvieses preguntando a una amiga, tal cual. Totalmente. Bueno, además, pues fenomenal. Muchas gracias. Además, lo que pasa es que dan como muchos síntomas, ¿no?, que te llevan a pensar que son otras cosas, que es una hipermeabilidad intestinal y todo. Entonces, es cierto que hay muchos alimentos que contienen histamina u otros que la liberan. ¿Cuáles son, como si dijésemos, los que tenemos que tener más cuidado, ¿vale? Los que más histamina tienen, sobre todo los fermentados, y es verdad, antes justo estábamos hablando de uno de ellos, que es el kéfir, que es muy saludable, pero si estamos en plena crisis de histaminosis, tienes que pararlo un poco. También, igual que el kéfir, hay que intentar parar también el chucrut o la kombucha, por ejemplo, y aquí, que a mí eso me haría polvo, son los quesos, sobre todo los quesos más curados. Luego tienes también las conservas y los ahumados, que supongo que eso se lo habrán dicho, que tienen mucho contenido en histamina, y ciertos alimentos como es el tomate, la berenjena y las espinacas. ¿Qué es lo que pasa? Luego también hay otros que no tienen histamina de por sí, pero que sí que son liberadores, como son los cítricos, como la naranja, el limón y la mandarina, o los frutos secos. Y aquí cuidado con el chocolate, pero ¿cuáles son los alimentos que son bajos en histamina? ¿Vale? Ahí tenemos sobre todo los que son proteicos, como es el pollo, el pavo, el conejo y la ternera. Pescados, sobre todo los pescados blancos, como son la merluza, el bacalao y y ¿cómo se dice? Perdón, y el lenguado, que ahí también lo podemos ir tomando. Y luego las frutas, que sí que puede, porque lo que tiene que intentar es siempre comer alimentos de todos los grupos, ¿vale? Que nunca se quede, oye, pues sin proteína o sin hidrato, ¿no? Que lo vayamos ahí teniendo cuidado. Dentro de las frutas sí que nos podemos ir a la manzana, la pera, la uva. Y de las verduras, sobre todo las que son como un poco más facilitas de digerir, como es el calabacín, la calabaza, la cebolla, la zanahoria, el brócoli y los canónigos. Y sí que es cierto que los cereales, sobre todo los que no son ultraprocesados, los que no son harinas blancas, como por ejemplo puede ser el arroz, ¿vale? Otras cosas que también tenemos que tener cuidado con la histamina es con el recalentado. Parece una tontería, pero tenemos que intentar no estar como recongelándolo, o si nos sobra algo, que lo metamos en el congelador y luego sí que lo podamos descongelar, ¿vale? Porque ahí, en ese, si nosotros lo dejamos como al aire libre, ahí las bacterias sí que van produciendo más histamina. Y luego también, una de las cosas que también le puede ayudar es tomar vitamina C y B6, que ¿cuáles son las fuentes seguras para ella? El brócoli y el pimiento rojo y la patata, porque este tipo de vitaminas son como si dijéramos energía o gasolina para la enzima DAO, que es la que ella tiene baja. Entiendo. Vale. Yo el mayor problema que veo es en los productos fermentados, porque habla genéricamente de todos los productos fermentados, entonces claro, ya te vas prácticamente pues desde embutidos, leche, yogures, queso, como has comentado, y otro gran problema que veo... Pero sobre todo el queso curado, ¿eh? Y también te digo que a la hora de tener esa crisis, no es que sea para siempre. Ella no, supongo que el digestivo también nos lo habrá dicho, que aquí es un poco como ir pasando esa crisis de histaminosis y ver cómo esa enzima DAO se puede regular. Sí, es que estamos en esa primera fase de encontrarnos con un poco con el déficit y ver cómo encararlo. De momento solo se está suplementando, y por eso te preguntaba si en un estudio más específico pues se puede determinar, pues mira, esto te genera más déficit, o esto lo puedes ir probando, metiendo en la dieta, porque claro, hablamos de atún, pescado azul, aguacate, tomate, o sea, prácticamente un montón de alimentos básicos que están en la dieta diaria. Sí, que sobre todo, lo único que esto es durante un tiempo corto, ¿vale? Es verdad que... Vale. ¿Por qué? Porque ahí es lo que te digo, vale, decimos, no puedo tomar pescado azul, pero es que también los frutos secos tenemos que tener cuidado porque liberan histamina, pero no es que ella vaya a tener que no tomarlo nunca jamás en su vida, sino que tenemos que pasar esa crisis en donde ella se ha encontrado también tan mal y le puede resultar como más complicado porque se le acrecentan esos síntomas.
Entiendo, entonces nos recomiendas hacer un estudio específico y cuidadoso de cómo se encuentra y cómo salir de. Hombre, yo sí que te diría momento, yo sí que te diría que acudierais a un profesional que os pudiese ir ayudando a pasar este momento de crisis, estas 2-4 semanas, donde supongo que el digestivo sí que le habrá recomendado cuánto hacerlo, porque sí que os pueden guiar un poco, ¿no? Oye, pues no puedes tomar mandarina, esto, vamos a intentar meter vitamina C, que ya sabemos que nos va a ayudar, y la vitamina B6, que es la biotina, nos va a ayudar a regenerar como esa enzima DAO, y qué alimentos, ¿no? Sí que os puedan guiar un poco y que os puedan hacer como una estructura nutricional para este tiempo en concreto que estáis con esa crisis de histamina. Entonces yo ahí sí que te diría que cuando acudáis al profesional le expliquéis todo el cuadro, porque yo lo que vería es, yo en pacientes que han tenido histaminosis, es como durante X tiempo rebajar mucho todos esos alimentos que tienen histamina y luego poquito a poco ir reintroduciéndolo. Entiendo. También he leído que tiene que comer productos frescos y recién cocinados, porque a medida que el cocinado pasa, digamos... Justo, era lo que te decía, que si queda una sobra o si lo dejáis ahí a temperatura ambiente, sigue la reacción y las bacterias sí que generan histamina. Entonces es mejor o comerlo en el momento o congelarlo y luego ya descongelarlo. Exacto. Vale, eso me tranquiliza. O sea, que no le digo adiós a los tuppers de mi suegra. Vamos. Aparte que es que seguro que los tuppers de tu suegra seguramente le den vida a tu mujer, ya que se le pase. También una cosa que sí que te voy a decir, seguro que tu mujer habéis estado dando muchas vueltas hasta que se ha encontrado este diagnóstico, porque lo que os digo es que tiene mucho, porque desde migrañas, desde malestar gastrointestinal, entonces al final es mucho tiempo tu mujer encontrándose mal, y lo que tiene es que perder mucho el miedo a la alimentación. Entonces ahora, en este momento, hay que actuar en plena crisis, pero que luego no le coja ese miedo a, oye, vamos a ir poco a poco con una guía reintroduciendo. Entiendo, es como una especie de tratamiento de choque ahora, ¿no? Digamos. Sobre todo es que lo que tenéis, tenéis que pasar, porque lo que le han diagnosticado es baja enzima DAO y tendrá una histaminosis, os habrán dicho, ¿no? Eso es, sí correcto. Totalmente. Tal cual, sí. Sí, entonces todo eso es como un poco ver también, oye, pues también podéis ver un poco, ya sabiendo más o menos qué alimentos son los que, como si dijéramos, los pecados capitales, ¿no? Durante esta crisis, los que te liberan también la histamina, ¿cuáles son los como si dijéramos, los más, los que van a ser más vuestros aliados? Ver qué hábitos tenéis en casa y que intentemos, pues, que se asemejen lo mejor posible y que a ella le bajen esos síntomas que tiene. Muy bien, ¿vale? Pues nos ponemos con ello a ver qué tal sale la cosa. Muchas gracias. Ya verás que todo se reconduce, que una vez ya tenéis el diagnóstico, que es la causa, ya a por ello que va a ir a mejor. Venga. Pues fenomenal, muchísimas gracias. Mucho ánimo, Jorge. Y cuando llame tu suegra, tú le dices que sí. Tú tranquila, suegra, sigue haciendo tuppers. Le das los ingredientes, No, lo he dicho porque aquí que no nos oye nadie, pero de verdad que no he dicho nada, de verdad. Que si no va a parecer un poquito egoísta por mi parte. No, pero bueno, yo te diré... hay que alimentar a toda la familia, también te lo digo, ¿eh? Desde luego. Y yo estoy segura de que tu suegra le encanta cuidaros, que eso es como mi madre, que le encanta hacernos tuppers, así que hay que aprovecharlo y que eso seguro que sienta fenomenal. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por todo. Un abrazo, Jorge. Hasta luego. ¿Qué llamada más interesante? Fíjate, o sea, yo hoy, según ibas hablando, iba buscando, lo que pasa que ya luego lo has explicado muy bien, entonces ya nada, porque estaba un poco perdida con lo que era. Durante estas semanas he estado pensando mucho en la histaminosis por distintas cosas, aunque no es. Pero bueno, yo en pacientes sí que he tenido personas con histaminosis y todo es esto, ¿no? Que qué bien que hayan encontrado la causa de lo que le produce tanto malestar, y que la histamina es que está en alimentos como es el tomate, por ejemplo, que es que yo no sé vosotros, pero yo tomo tomate a diario. Sí. O yo me acuerdo tenía puro vicio con las latas de berberechos, o sea, a mí me hacen un pie agua. Me acuerdo que cuando tenía migrañas me decían, hazte un diario de lo que comes para saber si comes mucho queso y entonces porque la histamina te produce migrañas. Pero no tenía ahí, lo mío era mucho más tensional que otra cosa. Vale, o sea, no eran los berberechos. No eran los berberechos. O sea, los berberechos tienen mucha histamina. No, todo lo que son latas y fermentados sí que tienen, porque se van generando histamina, sí, ahí sí tienen. Entonces, cuando estás en una crisis tienes que limitar eso. Pero es verdad lo que dice,
en una crisis, por eso te dicen más o menos 2-4 semanas, se reduce mucho, porque al faltarnos esa enzima DAO, pues ahí es que no digerimos bien y te pueden producir, pues lo que él decía, el prurito, que son esos picores también, que son inaguantables. Todas las migrañas, el malestar digestivo, entonces los ahí vértigos, sí que hay, fíjate. Los vértigos, claro, es que al final, cuando se nos descompensa algo en el cuerpo es increíble. Hoy justo estábamos hablando de qué importante es ver, ¿verdad?, que tú y yo lo hablamos mucho, el cuerpo humano no como órganos que trabajan indistintamente, sino que van todos... Sino como un todo. Como un integral total. Qué fuerte, fíjate tú. Pues mira, pues muy interesante la consulta, sinceramente, Jorge. Esto es a lo que me refiero cuando os digo que todas vuestras llamadas con la consulta ayudan a otros oyentes y a nosotros mismos y abrir otros temas, ¿no? Y otras vías, y me parece bastante interesante. Así que ya sabéis, 91 443 6501. ¿Sabes lo que ocurre el domingo? ¿Qué pasa el domingo? Cambio de hora, una hora menos. Qué mal me sienta el cambio de hora. ¿Te acuerdas que lo hablamos cuando teníamos nuestra sección de debate que tenemos que recuperar? Pues a mí es que me sienta fatal. Fíjate que me encanta este horario en el que se alarga el día, pero hasta que yo me adapto a dormir una hora menos, que siempre lo digo, vamos, el sábado me voy a meter en la cama una hora antes. Totalmente, ¿eh? El sábado yo creo que nadie sale, o sea, todo el mundo acostándose un poquito antes para que no le afecte tanto. También es verdad que luego es que tiene como eso de que más el día más largo y todo esto. Tu cuerpo también tienes que hacerlo un poco, no solamente a tener una hora de descanso más, sino, bueno, pues a poquito entrar en ese nuevo horario y esas nuevas condiciones. Hablábamos la semana pasada de alergias propias de este tiempo. Esta semana vamos a hablar en bienestar mental de la astenia primaveral, de cómo nos afecta, ¿no? También a nuestro estado de ánimo. Y la alimentación también nos puede ayudar un poco en esta época. Totalmente. Al final nosotros a través de la alimentación, o como decimos, porque la alimentación es el momento consciente y luego la nutrición lo que nos saca ahí todas esas cosas que necesitamos, bueno, pues claro que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque hay alimentos que nos van a dar ese triptófano, que me encanta decir la palabra, me encanta, porque lo que nos hace es segregar también parte de esa serotonina, la hormona de la felicidad. Pues no nos podemos olvidar en esta temporada de comer de manera adecuada cereales integrales. Tenemos que incluir esas legumbres, que por supuesto ya podemos empezar un poco en ensaladas, que además también vamos a dar como esos nutrientes de colores, ¿no? Esos alimentos de colores que nos van a dar muchas más vitaminas. También tenemos que intentar alimentos que tienen muchísimo triptófano, el plátano y el aguacate. Vale. Nos va a ayudar, además, nos van a dar como esa energía rápida y también nos ayudan a segregar esa serotonina. Luego, los frutos secos, sobre todo nueces y anacardos. Vale. Ay, tengo anacardos, ay, qué bien. Y luego, ojo, que le va a gustar a mucha gente, el chocolate, pero es el chocolate el que es más puro, el del 80%. 80, no me lo subas más, que eso sabe a cemento. Y luego, súper importante, que todo el mundo va a decir, anda, si es que el magnesio vale para todo. Minerales que son importantes, magnesio y hierro. El magnesio porque nos va a ayudar a relajar los músculos, que a veces cuando hay estos cambios estamos como en modo tensión, y nos ayuda también a dormir mejor y a recuperarnos. Y también el hierro, que no nos olvidemos. Y una cosa muy importante, la hidratación, que a veces se nos olvida. Las infusiones, que no te gustan nada. Bueno, y yo también, me voy a hidratar con agua. Y fruta de temporada, que también tiene como más contenido de agua y nos va a ayudar a hidratarnos mucho mejor. Un resumen perfecto para que nos hagamos una idea que a través de la alimentación nos podemos ayudar en esta época del año. El próximo lunes, como estaremos con la sección de Leti, hablaremos un poco largo y tendido de estos ingredientes para que lo tengáis más claro, pero tenemos consulta. Genial. Así que preferencia los martes para vosotros. Valentín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yanela. ¿Desde dónde nos llamas, Valentín? Pues mira, desde un pueblecito de Castilla-La Mancha, de Yuncos. De Yuncos, perfecto. Pues nada, no lo conocemos, pues mira, un pueblo más que conocemos. Ahora hay que ir, claro, no con conocer el nombre vamos a conocer el pueblo. Ahora hay que ir a Yuncos. Estás invitada a los dos, la doctora y tú. Pues no hace falta, vamos, que nosotras vamos a ir de cabeza. Ya te lo digo yo, o sea, como lo digas 2 veces, ahí estamos. Bueno, pues estás invitada de las dos, para que sean 2 veces. Venga, pues ahora ya tenemos que ir. Ya está. Ahora ya nos toca ir. Bueno, Valentín, hasta el final del programa te quedan 4 minutos, todo para ti. Vale, lo primero, Yanela, a ti decirte que yo es que soy hombre, pero estoy enamorado también de Kiko Narváez porque le he visto jugar a fútbol. Y jugaba como los dioses. Como jugaba a fútbol, y era un maestro. Y doctora, mi consulta, mire, yo tengo una minusvalía, tengo una amputación por un accidente de tráfico y luego aparte tengo artrosis lumbar degenerativa y tengo que estar mucho tiempo en cama.
Vale. Tengo sobrepeso y estoy intentando dejar de fumar. Vale. Pero, ¿cuál es el problema? Que por poquita alimentación, no como nada de grasa, pero por poquita alimentación que coma, me tengo que tumbar al rato porque por los dolores que tengo. Claro, con lo cual... Entonces eso me causa reflujo, me causa malestar. Claro, y además, ¿no? Al final, como haces poco gasto calórico, tiendes a bajar un poco más. Y yo te preguntaría, Valentín, si tienes estructura nutricional, es decir, ¿tú alguna vez te has parado a analizar qué es lo que comes, cómo lo estás haciendo, ver también qué alimentos te dan como un poco más de reflujo? Tengo una pregunta, ¿puedes estar, aunque estés acostado, puedes estar un poquito incorporado? Sí, ahora mismo estoy sentado en la cama, sí. Vale, porque ¿qué es lo más importante para el reflujo? Que no estés tumbado nada más comer, porque ahí es cuando nos suben también todos esos flujos que aparte nos pueden dañar luego el esófago. Pero sí que es cierto que yo te diría que te hicieses como ver un poco qué es la realidad de lo que estás haciendo, ver si tienes una estrategia nutricional. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene una estructura y ver de ahí cómo podemos hacerlo para bajar ese peso teniendo en cuenta que no hacemos mucha actividad física o no podemos hacer mucha actividad física y lo que te va a suponer dejar de fumar, esa ansiedad que te puede dar y luego que también muchas veces nuestro metabolismo baja un poco, ¿no? Como que no le estamos dando ese agente claro, malo. Lo que sí que te diría, prioridad sobre todo, dejar de fumar. Segunda prioridad a tope, ver esa estructura nutricional. Ahí está el miedo, doctora, que quiero dejar de fumar porque tengo problemas respiratorios también. Claro, bueno, pues ahí sería, Valentín, que te hagas una estructura nutricional. Ver con mucha cabeza que, si quieres, a nosotros, si mandas a Radio Marca el diario de lo que comes... Alguna vez lo hemos hecho en consulta, ha llamado algún oyente, nos ha explicado un poco, pues una situación como tú. Entonces, lo que habéis hecho es mandarnos 2 días de más o menos lo que coméis. 2 o 3 días. Y en la siguiente consulta os llamamos y os decimos qué se puede variar y qué se puede adaptar. Perfecto, me parece muy bien. ¿Te parece? Y si en ese mail nos puedes contar, teniendo en cuenta de que yo voy a ver los datos y todo, un poco tu historial para que también afinemos un poquito más el tiro. Haz una cosa, apunta, Valentín, cuídate @radiomarca.com que lo recibo yo. Vale. Y entonces te ponemos lo que te respondo con lo que tienes que enviarnos. Y en la siguiente consulta, pasada la Semana Santa, que va a volver a estar Leti con nosotros, te llamamos y ya te decimos todo lo que tienes que hacer. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Cuídate @radiomarca.com. Efectivamente, cuídate @radiomarca.com. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, Yanela. Muchísimas gracias, Valentín. Acuérdate, escríbenos si puedes hoy. Vale, pues ahora mismo lo voy a hacer. Un abrazo. Adiós. Aparte me parece muy interesante porque está dejando de fumar, obviamente por sus circunstancias, el no tener ese movimiento, y va a ayudar a muchos oyentes esta consulta. Le tenemos que decir a Valentín que yo no soy doctora, pero que nunca se sabe si lo voy a ser dentro de poco. Efectivamente, en ello estamos. Y yo también. Eso, ahí nos ponemos. Leti, te veo el lunes. Muy bien, el lunes nos Muchísimas vemos. Gracias, como siempre. Qué placer tener a Leti en el programa. Aprovechadlo bien y en la vida de uno. @dietista y nutricionista en Instagram, @dietista y nutricionista. Nos vemos mañana a las 3. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.